Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Nos encontramos en un nuevo episodio de Ser Auténticos. El tema que vamos a hablar de hoy es la ansiedad de esperar a Dios. Bueno, voy a leer un versículo que se encuentra en el Salmos 13:1, que dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Primeramente, este es un salmo que transmite angustia, ansiedad de parte del autor, que espera algo en Dios pero no lo está viendo. Entonces él le pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David en estaba siendo perseguido por sus enemigos, con un alma desahuciada, angustiada, clamando al cielo, pero el cielo no respondía. Entonces, él en un estado de angustia, en un estado de tristeza, pero sobre todo de ansiedad que lo estaba turbando, porque el Dios que lo estaba, el Dios que lo socorría, el Dios que siempre lo amparaba, en este momento no le estaba respondiendo. Podemos ver un poco más adelante donde David dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Es increíble su preocupación, porque el miedo de sentir que su único ayudador no estaba respondiendo. Tal vez él en la persecución, siendo perseguido por sus enemigos, estaba pensando que estaba solo, pero yo me atrevo a decir que Dios no estaba pasando por desapercibida su aflicción. Y también me atrevo a decir que en el medio del dolor, en el medio de esa ansiedad de esperar una respuesta de Dios, David aún seguía confiando, porque dice en el Salmo 18, 6, que está un poco 4 o 5 capítulos más adelante, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Acá podemos ver más adelante cómo no fue en vano su clamor, no fue en vano el clamor de David, porque él clamó desde la angustia, clamó desde la ansiedad, de ese dolor de decir que Dios en ese momento no le estaba respondiendo. Pero podemos ver cuando dice: mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Acá podemos ver que David está testificando que su oración fue escuchada, que su oración no fue en vano, y tampoco Dios nunca pasó desapercibida su aflicción. Y en un versículo más adelante dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Es increíble, ¿no? Porque a pasar de la angustia, de la ansiedad de decir: en este momento estoy solo, en este momento estoy siendo perseguido, mi enemigo me quiere acabar y no tengo salida a estos problemas, podemos ver cómo un Dios al que a él le servía no lo dejó desamparado. Yo creo que David en ese momento, en un estado tan preocupante, de decir que el Dios que era el único que lo podía librar de la mano de su cazador, en ese momento no estaba respondiendo a su clamor, pero su palabra testifica que sí, que su clamor llegó. Y yo creo que David confiaba que él servía a un Dios que tenía oído y escuchaba, un Dios que tenía ojo y veía sus aflicciones, y un Dios que terminó respondiendo y lo terminó librando de todo aquello que en ese momento parecía no tener fin, ¿no? Y muchas veces nosotros, cuando yo estudiaba esta palabra, me sentía muy identificado con él, porque cuántas veces nosotros le hemos hecho pregunta a Dios, ¿no? Con esa ansiedad de decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo más vamos a tener que seguir soportando? Y yo creo que el ser humano tiene muchos errores, pero el error
más grande del ser humano es pensar que nosotros vamos a controlar los tiempos, vamos a controlar el tiempo de Dios, pero no, yo creo que Dios estaba preparando a David para sostener el peso que más adelante Dios le iba a dar. Uno no puede pedirle algo a Dios y Dios se lo va a entregar así porque sí. ¿Cómo puede Dios entregarle el peso de algo tan grande a un rey sin antes hacerlo pasar por todos los procesos que David pasó, ¿no? Y, y yo me sentía muy identificado con él porque hoy logro entender que el tiempo de Dios es agradable para nuestra vida. No solamente nos hace pasar por esos procesos, esas pruebas, como decía el David, que lo sacó de las muchas aguas, porque muchas veces nos sentimos en lo más profundo del mar, pero siempre sabemos que hay una mano que se mete a lo más profundo para sacarnos de ese momento de desesperación, ese momento donde muchas veces nosotros creemos que Dios nos olvidó, que Dios se escondió de nosotros, pero Él algo nos está mostrando a través del proceso, a través de la angustia, a través de esa misma ansiedad de esperar de Él. Él nos está ayudando a depender de Él, a seguir clamando y que David nos deja una enseñanza tremenda porque Él testifica que su oración, que su clamor no fueron en vano, sino que terminaron en victoria. Sí, pasó por una angustia, pasó por un proceso, pasó por dificultades y por muchísimas cosas más, incluso hasta por persecuciones, pero el Señor nunca lo dejó desamparado, ¿no? Ahora uno se pone a preguntar, ¿no? Cuando David fue ungido como rey, él enseguida no fue rey, él siguió cuidando ovejas. Y muchas veces nosotros cuando tomamos una palabra de Dios o esperamos algo de Dios, nosotros pensamos que el Señor va a hacer llegar esa palabra enseguida a nuestra vida, pero no, eso tiene un peso que para sostenerlo el Señor primero nos tiene que fortalecerlo en la prueba, en la lucha y en las dificultades. Y bueno, y justamente con lo que hablaba Bruno, a veces cuando nos dejamos llevar por esa ansiedad de no tener una respuesta de parte de Dios, empezamos a escuchar esas mentiras que a veces el enemigo pone en nuestra cabeza o que a veces surgen de nuestras propias dudas, de nuestras propias inseguridades. Eh, y bueno, y hay un montón de mentiras que podemos mencionar, pero vamos a mencionar las más comunes. Y tengo tres anotadas. Y bueno, antes que arrancar a leer, ¿no?, estas mentiras que tenemos anotadas, decir que cómo nosotros podemos identificar que eso es una mentira. Ahí es donde otra vez volvemos a decir que es importante leer la palabra del Señor, porque así uno conoce y entiende cuál es la verdad, qué es lo que el Señor está diciendo de mí. Porque cuando uno entiende qué es lo que el Señor está diciendo y entiende qué es la verdad, la que está escrita, entonces entiende que puede contrarrestar esas mentiras con la verdad del Señor. Entonces, una de las mentiras más comunes que pueden surgir cuando vos no tenés esa respuesta que esperás es que Dios se olvidó de vos. Dios se olvidó de mí, Dios no me responde, entonces yo pensaba a veces, ligado a eso también vienen otras mentiras como, bueno, entonces si Dios se olvida de mí es porque Dios no me escucha, y si Dios no me escucha es porque Dios no me ama, y es como que va todo en cadena, y, y, y cuál es una de los versículos que anotamos que puede ser esa verdad que contrarreste esa mentira, está en 2 de Pedro 2:9, y dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, no es que el Señor se olvidó de vos, no es que el Señor no escucha tus oraciones, sino que eh, a veces, como decía Bruno, el Señor necesita hacerte pasar por ciertos procesos para transformar tu corazón, para poder sostener luego esa promesa que Él te entregó. Eh, esto que habían anotado, que Dios prepara tu corazón en medio del proceso para que puedas sostener esa promesa que Él te dio. Entonces, por más de que vos no estés viendo nada, es tener la confianza de que el Señor está trabajando en tu vida aunque vos no puedas ver nada. Eso es la fe.
La fe, y yo anoté Hebreos 11 del 1 al 3, y dice que, no, creo que es el 1 solamente, que dice que explica qué es la fe, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo creo en la promesa que el Señor me entregó, aunque yo no esté viendo nada. Yo creo en la promesa que el Señor, yo tengo la certeza, tener la certeza es estar seguro, no tener duda alguna de que el Señor, si te prometió algo, es porque lo va a hacer, aunque vos no estés viendo nada. Entonces esa es una mentira muy común que a veces nos pasa cuando nos dejamos llevar por esa ansiedad. Otra de las mentiras, por ejemplo, que podemos ver es que empezamos a pensar que todo lo tenemos que resolver nosotros. Porque no estamos viendo una respuesta, entonces te empiezas a desesperar y dices, bueno, entonces busco por un lado, por acá, a ver dónde puedo no sé, encontrar esa respuesta que Dios no me está dando. Entonces, no sé, por ejemplo, hay un caso que me gustó mucho, que es de la historia de Abraham. Viste, Abraham tenía a su esposa Sara, que era estéril y no podía tener hijos. ¿Y qué pasó? Sara tuvo un momento de ansiedad, así, de no ver respuesta. Dios le había prometido que iban a tener un hijo, pero ellos eran viejos, no podían tener hijos. Entonces, ¿cómo era, no era posible para ella? Entonces, ¿qué hizo? Le entregó a Abraham la esclava de ella para que pudieran tener un hijo, para que esa promesa se cumpliera, pero eso no era lo que el Señor les había dicho. El Señor le había dicho a Sara que ella iba a tener el hijo. Entonces a veces cuando nosotros intentamos resolver las cosas por nuestros propios medios, todo termina saliendo mal, porque no es lo que Dios había preparado para vos. ¿Y qué verdad podemos rescatar de la palabra contra esta mentira? Y en el Salmo 46:10 habla de estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos es, bueno, justamente, aunque quizá no estés viendo las cosas y tengas esas ganas de tener el control de las cosas, decir, yo voy a esperar al Señor, voy a esperar a que Él me direccione. Y para mí es muy importante aclarar esto de que esperar en Dios no es una espera pasiva. No es que vos te cruzás de brazos así y bueno, esperás a que baje Jesús de una nube y que te diga, bueno, vos tenés que hacer esto. No, eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es, yo sigo haciendo, yo sigo avanzando, pero con la certeza de que el Señor me va a ir direccionando, que Él me va a ir abriendo las puertas, que Él me va a ir dando la sabiduría para yo seguir, saber por dónde ir. Pero por eso, rescatar esto de que estar quieto no es que estar quieto es cruzarse de brazos, sino que estar quietos es una espera pasiva, pero con la certeza de que el Señor es el que te está direccionando, el Señor es el que te está llevando por ese camino. Y que a través de ese proceso que vos hoy estás pasando, vos vas a poder entender un montón de cosas luego que hoy no estás entendiendo. Y después otra de las mentiras que pudimos rescatar es esto de que si no es ahora, entonces no sirve. O sea, si yo no tengo una respuesta ahora, dentro de un tiempo eso ya no va a servir. Y hay un montón de casos en la palabra que se habla de cuánto tardaron los personajes bíblicos que se mencionan para llegar al ministerio que ellos luego tuvieron. O sea, también se menciona a Jesús que pasó, o sea, tuvo que esperar hasta cumplir 30 años. O sea, él arrancó su ministerio a los 30, o sea, tuvo que pasar todo un proceso, tuvo que pasar todo, ciertas cosas que lo ayudaron a justamente poder procesar todas esas cosas que él estaba viviendo y que lo ayudaron a comprender otras. Y no sé, otro caso que está escrito es que habíamos escrito es que José tuvo 13 años de proceso antes de llegar al palacio. Es decir, el tiempo es muy importante porque durante ese tiempo el Señor te va mostrando, te va perfeccionando, aunque vos no lo estés viendo, quizás te va puliendo, sería, va transformando tu corazón. Así que, nada, esto de que tener en cuenta que estas mentiras no son lo que uno tiene que creer, sino que tiene que tener en cuenta la palabra del Señor, porque esa es la verdad. Porque si nosotros decimos que confiamos en el Señor,
no podemos vivir en ansiedad. O sea, el Señor no nos llamó a vivir así, vivir todo el tiempo preocupados, todo el tiempo ansiosos, sino que dice que le entreguemos nuestras cargas. Y sí, van a haber momentos donde pasemos ciertas ansiedades, pero tiene que quedarse ahí, en esos momentos. Es decir, yo, bueno, quizá me agarró un momento así de empezar a preocuparme, pero yo le entrego todas mis ansiedades y mis cargas a Jesús y ahí se queda, no sigo viviendo así, porque comprendo que Él es el que me direcciona, que el Señor es el que está conmigo y que Él no me va a dejar. Amén. Así como hablaba Bruno y Cande sobre el problema, ¿no? Y la mentira, también está la solución a esto. Siempre que hay un problema está la solución. ¿Qué podemos hacer mientras la ansiedad nos está consumiendo la mente? Mientras esperamos, primero vamos a ir al versículo central que habla de esto, es Filipenses 4, del 6 al 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El primero es orar sin filtro. En el versículo de Filipenses 4:6 dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí es hablar con Dios sin filtro, sin tratar de que sea una oración perfecta, sino que Él siempre conoce nuestros pensamientos. Y Él sabe cuándo la estamos pasando mal, cuándo la estamos pensando bien, pero Él espera que nosotros se lo digamos. Poder decirle: Señor, me desespera esto. Señor, estoy preocupada, tengo miedo. Decirle la verdad. Uno de los ejemplos que había era Jesús en Getsemaní, que oró con su angustia. En San Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Eso me sorprendió bastante, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que hablar con Dios siempre con alegría, con emoción. No, Dios quiere que seamos sinceros. Dios quiere que entreguemos todo a Él. Es más, 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No? Como decía Cande, de que nosotros muchas veces queremos decir: bueno, lo voy a resolver yo. Y no, nosotros tenemos que soltar ese problema, esa preocupación, soltar el control y dejárselo a Él. Porque si lo hacemos nosotros va a salir todo mal. Otra de las cosas que podemos hacer es agradecer en la espera. En el versículo 6 dice también: con acción de gracias, ¿no? Yo creo que la gratitud cambia mucho el foco de lo que falta en nuestra vida a lo que Él ya hizo con nosotros. Mirarnos todo lo que ha hecho en nuestra vida, agradecerle por eso. Primera de Tesalonicenses dice 5:18: da gracias en todo, incluso en la demora. Tenemos que dar gracias porque Dios sabe el por qué y para qué. Otro punto es recibir su paz, no tus respuestas. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿No? Amén. Y hay una frase que me gustaba mucho que decía que sentir ansiedad no es pecado, pero vivir esclavo de ella sí. ¿Por qué? Porque estamos siendo esclavos y Dios nos llamó a ser libres. Gálatas 4:7 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Es tremendo, ¿no? Porque yo me quedé muy, muy encima de la historia de David, ¿no? Porque David fue ungido como rey, pero yo siempre cuando leía esto digo, está bien lo que hizo el Señor, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos algo. David en este caso, él iba a ser rey, pero si David
Samuel, cuando lo ungió como rey a David, David era un simple joven, pero David, si bien él tuvo que pasar un proceso para llegar a ser rey. Hay un punto acá que dice, la espera no es abandono, es proceso. Y David esperó 15 años el reino. Samuel lo ungió como rey en tan solo siendo un jovencito, pero mirá el tormento que tuvo que pasar David, porque él había sido ungido, pero él no tenía la corona. O sea, él siguió criando ovejas, siguió cuidando ovejas, siguió pastoreando ovejas. Y tal vez si David hubiera sido llevado al trono enseguida, tal vez hubiera sido como Saúl, ¿no? Porque no hubiera tenido la misma sabiduría que tuvo para ver. Obviamente, porque a pesar de que del proceso que él pasó, el Señor, él fue necesario. Yo creo que David al final entendió que valió la pena todo ese proceso, porque llegó a ser tremendo rey, ¿no? Y no solamente eso, porque él fue conforme al corazón de Dios. Él estuvo 15 años, él fue rey a los 30 años, pero él tuvo 15 años en el proceso, 15 años donde Saúl lo persiguió, 15 años donde a él le habían prometido ser rey, le habían dicho, lo habían ungido como rey, pero no tuvo la corona enseguida. Él tuvo dos veces la oportunidad de adelantar el tiempo de Dios. Tuvo dos veces de poder matar a Saúl, pero no, él dijo dos veces que no. Él esperó en Dios. Y muchas veces nosotros intentamos adelantar el tiempo de Dios cuando lamentablemente vamos a pasar por ciertos procesos, por ciertas dificultades para poder obtener aquello que Dios un día nos soltó en palabras, ¿no? Es algo, también está la historia de Ana, que ella siendo estéril, ¿no? Y antes de que el Señor le concediera tener un hijo, ella pasó por burla, pasó por crítica, incluso la acusaron de estar ebria, de estar borracha, pero ella respondió diciéndole al sacerdote que solamente tenía un espíritu angustiado. Y muchas veces vamos a estar en esos lugares, en el lugar de Ana, en el lugar de David, pero simplemente nosotros tenemos que tener la vista en el blanco perfecto, que es Dios. Él nos va a determinar el tiempo en su preciso momento. Bueno, tremendo. Los invito a hacer esta oración. Padre, perdóname por medir tu amor con mi ansiedad. Perdóname por medir tu amor con mi ansiedad. Elijo creer que tus tiempos son perfectos. Elijo creer que tus tiempos son perfectos. Dame paz mientras perfeccionas tu obra en mí. Dame paz mientras perfeccionas tu obra en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. Denle me gusta y les invito a suscribirse y a dejar un comentario. Nos vemos la próxima. Hola, ¿cómo es? No. No puedo, sí. Encontramos Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Pero lo que pasa es que ya me río yo. ¿Cómo están? No puedo. ¿Cómo están?